Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Que no te oye, no te oye nadie, ¿eh? Yo aquí poniendo mi sonrisa Ya, por Fidel ya. y de manera. Desde luego, Ya te oyen, ya puedes empezar ahí. volvemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí voy a hacer una reclamación al servicio técnico, que esto no puede ser. Aquí no es un dios. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Palabra Errante. Hoy vamos a hablar sobre la aventura maravillosa que es publicar, que ya hemos hablado bastante de eso, pero además publicar en lenguas oficiales que no son el castellano en nuestro país, que eso ya es triple vuelta con tirabuzón carpado y todo lo más, de eso hablaremos. Pero antes sí quería dar unos datos, más que nada porque tengo la sensación siempre que, pese a que, al menos para mí, es una riqueza inmaterial maravillosa, que tengamos distintas lenguas oficiales, que nunca me ha quedado claro si es oficial o cooficial, porque yo solía decir cooficiales y me dijeron que eso está mal, porque en los lugares que son oficiales, no son cooficiales. Y he dicho, pues vale. Entonces, creo que son oficiales. Y siempre se ha dicho que la lengua moldea nuestra forma de pensar. Y además, la lengua también es un reflejo de la cultura y la historia de ese lugar. En programas anteriores hemos puesto el foco en culturas y literaturas más allá de nuestras fronteras y del avasallador control de la cultura anglófona respecto a literatura, cine, música, de todo. Y ya va siendo hora que nos miremos un poco el ombligo y hablemos de nuestras lenguas. Fuera de los respectivos territorios de esas lenguas, parece que estas no existen. No sé si es algo solamente de este país o ocurre en muchísimos sitios. Por ejemplo, si pones la radio, puedes oír música en inglés, a veces en francés, incluso últimamente en coreano, con esto del K-pop y así, que si me ve Cristina Jurado ya sabe que eso es sagrado para ella, así que... Pero en cambio es muy raro que oigamos una canción en catalán. Shakira. ¿En catalán? ¿En catalán? Sí. Shakira cantó la canción esa de Sau. En la terra humida escric, nena estic boig per tu. Ya me cayó. Pues aquí no se ha oído en absoluto. Pues no. Pues yo en Italia la he oído. Y vale. ya lo he dicho todo. Vale. No te presento todavía. Vale. Gallo. Y eso, canciones en catalán, excepto Shakira, según parece. Y Rosalía. O en euskera, ya. O en euskera, o en gallego. Que como olvidar esa maravillosa polémica que hubo hace un par de añitos con las taxungueiras y que como iba a ir representando unas cantando en gallego cuando es España y ese tipo de cosas. Como si España fuera solo Andalucía, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, tampoco vamos a hablar de Eurovisión porque si no nos liamos aquí y con todo lo que ha pasado este año tendremos otro programa o 3 o 4. Pero volvamos a lo que estamos hablando. Porque para esto hemos traído a Sergi de Maimés, muy buenas. De salud, buenas. Ya de paso. Para hablar, claro, sobre qué supone ser una editorial que, si ya de por sí arrancar una editorial hoy en día parece casi una aventura, casi suicida, encima hacerlo en catalán y además hacerlo con libros de género, es como decir, os gusta pasaros la vida en la versión más difícil posible. Pero bueno, y aún así dais muchísima envidia, tengo que decirlo. De eso hablaremos luego. Pero, y hay una cosa que me encanta de vuestra web, que dice que sois frikis y orgullosos de serlo. Eso creo que nosotras también coincidimos en ello, así que eso. Alguna más que otras, Monse. Sí. Un poquito. Pero antes que eso, sí estoy mirando un poco los datos de literatura en catalán y me ha sorprendido, por ejemplo, que en el año 2023 las ventas de libro en catalán crecieron un 12% respecto al año anterior. Me parece una barbaridad para subir en un año. Decían que había razones por la vuelta a la pandemia y ese tipo de cosas, pero
subir 12% me parece muchísimo. Y luego, para todos aquellos que dicen de que ¿para qué vas a publicar en otras lenguas y no se lee y ese tipo de cosas, no se vende? Y, pues es decir, que el sector del libro en Cataluña, más o menos, en los datos que he visto, mueve unos 500 millones de euros anuales, que no es poco, y de ellos, más o menos el 30% corresponderían a los libros escritos en catalán. Así que estamos hablando de 130, 140 millones de euros, que no creo que sea moco de pavo. Y antes os comentaba, pero es un dato que me ha gustado muchísimo, el saber que a los catalanes os gusta mucho comprar en librerías de proximidad, porque compráis el 60% de los libros en librerías de proximidad, cuando en Europa la media es un 30%. Pero bueno, solamente acabar con un párrafo de sobre nosotros que tenéis en vuestra web, que me ha encantado, y que dice: somos freaks y queremos hacer libros profundizados en nuestras temáticas. Queremos hacer una literatura declarada abiertamente feminista, integradora, comprometida políticamente, ecologista, queer, y esperamos que lo disfrutes tanto como nosotros. Me parece maravillosa. Lo podía haber leído en catalán, pero tampoco era plan de que la gente salió corriendo. Ese acento. Sí, mejor no. Podías leerlo en euskera, pero entonces ya sí directamente no me entendería nada. El acento de Bellgurquina, ¿eh? Lo que tiene. Entonces, pues, bienvenidos aquí y muchas gracias por estar aquí. Agradecidos nosotros porque nos invitéis. Tengo que decir que otra vez os lleváis la peor parte, porque podría haber estado Judith, que probablemente lo habría hecho mejor que yo, pero estaré yo. Así que bien. Judith es la otra mitad de la editorial en este caso. Sí, yo hablar, porque a Judith la conocí, creo que cuando le fui a entrevistar a Ley de Godard. ¿Cómo estamos? Podría ser con Aliet también. Sí, estuve con Aliet, sí, y coincidió con ella. Y entonces hablaremos luego de eso, de cómo extraer a autores y ese tipo de cosas. Pero bueno, antes que nada, saludar al resto de integrantes que están aquí. Bueno, Monse ya se ha oído por ahí, o sea que... Entonces te dejo para el final, Monse. Castigada. Empiezo saludando a Laura. Muy buenas. Oli, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuéntanos, ¿qué estás leyendo? Pues casi se me había olvidado, después de tantas semanas de no pasarme por aquí, que tenía que traerme las lecturas, y estoy con Lanza, de Nicola Griffith. Me queda muy poquito para acabar, porque además tiene una parte del final que son muchas notas de la autora, y también un posfacio, me parece, sí, de Vicky Guerra. Y no sé, está muy guay. Yo no soy nada experta en mitos artúricos y tampoco en la mitología un poco así celta, porque se menciona mucho a los Tuatha-Dé, pero me está gustando. Tiene ahí, no sé, un airecillo muy chulo, y si el posfacio es similar a como lo explica el tema histórico, o sea, de los años en los que se escribió la novela, igual que en el de Las bestias olvidadas de él, siempre consigue el posfacio que me guste todavía más el libro. Entonces, por esa parte, muy chachi, es una lectura que estoy disfrutando. Lo que no disfruto nada es que no tenga capítulos, porque son todo como escenas y tienes la separación entre escenas, pero no puedo decir, bueno, leo hasta que se acabe el capítulo, porque es que todo me empentaba todo el libro y no puede ser. Y después, en audiolibro, lo enseño a la cámara aunque no se vaya a ver, pero es Sisters of Sword and Song, de Rebecca Ross. En castellano está traducido, me parece que como La canción de las hermanas. Y al principio me empezó gustando y luego se quedó como un poco así como plof, pero ahora han pasado cosas que sospechaba desde el principio y me vuelve a gustar. Y está muy chulo, es el segundo libro que leo de esta autora. Y me gusta mucho, no sé, cómo describe las cosas y los sistemas de mundo y de magia que se monta solamente pues para una novela autoconclusiva. Y está muy guay. Así que yo creo que este año voy a leer más cosas suyas y va a ser una de mis recomendaciones de autora. Perfecto. Muy buena, Rebeca. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué está leyendo? Pues yo acabo de terminar la biología de la novena casa de Leigh Bardugo
Y tengo que deciros que acabo de encumbrar los altares a la Santísima Trinidad, que son la Bardugo, el Novik y Sanderson. Madre mía. El primero es mejor que el segundo me parece un poco forzado, sobre todo el final, pero después de leer Sombra y Hueso, que... No, hombre, a ver, 6 de Cuervos está muy bien, pero... Pero Sombra de Hueso es más me. Sí. Y estos están muy, muy bien. Y entonces me puse a leer... digo, ¿y ahora qué leo? Después de esto que me lo he dejado ahí en todo lo alto. Y digo, bueno, pues voy a leer, que me recomendaron Érase una vez un corazón roto de Stephanie Garber. Y... es que es un cuento de hadas para niños. No he pasado el primer capítulo. Malo? No. Yo qué sé. En otro momento de mi vida quizás, ahora mismo no. Cuando eras niña y eso. O cuando vuelva a ser niña, yo qué sé. Ahora mismo no. Y que he empezado esta tarde Light Lark de Alex Aster, creo que se llama. Que tendría por aquí la... Espera. Si no hace falta que enseñes, si no se va a ver. Lo sospecho, pero quiere enseñarlo. Sí, Sí. ya sé cuál es. Sí. Que de momento, bien. He dejado a la protagonista vomitando y ya está. Todo bien. Sí, me suena. Muy buenas, Monse. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Os he pasado el vídeo de YouTube de Shakira Boch Partout, esa era la canción. Muy bien. Yo me he terminado ese que el otro día... Espera, ¿dónde está la cámara? Aquí. Sí. ¿Vale? Teresa Solana, 7 casos de sang y fecha y una historia de amor. Muy gore, muy gore. ¿Encontraste la historia de amor o no? Sí, y es maravillosa. O sea, no puedo destripar nada, pero quien se lo lea, la historia de amor, creo que es la mejor historia de todo el cuento. Que además está al final. O sea, muy bonito todo. Era todo muy, con mucha sangre, y la historia de amor te deja con... Sí, lo de que sea gore y digas que no puedes destripar, pues tiene su gracia. Sí. Vamos a trozos, como dijo, ¿no? Sí, ya que el disipador. Bueno, luego he empezado que yo ya me lo había leído, pero de vez en cuando lo vuelvo a leer. Me encanta. Parece un poco vintage la portada, pero es que sí, tiene como... Es como de cartón duro y tal, y además tiene sus ilustraciones dentro, que ya solo con las ilustraciones que te encuentras te suben la moral. Y son los cuentos de Montserrat Roig, porque gracias a Alicia me leí uno de Montserrat Roig que tenía media olvidada y es que a mí esta señora me gusta muchísimo. Entonces estoy releyendo esta edición que han sacado creo que fue el año pasado o así. Y te encuentras todos los cuentos, algunos que son ya, si te has leído sus novelas, pues como si sus personajes tuvieran otras historias, y otros cuentos que salen de personajes a partir de cero, y yo creo que son las mejores. En fin, y luego me estoy leyendo uno, lo que pasa es que como me he dejado el Kindle en el comedor y ahora no voy a ir, no sé si se ve la foto o me van a salir más fotos ochenteras, ¿no? ¿No se ve? Sí se ve, ¿Sí? se ve. ¿Sí? Se ve. Como una especie de hurón. Sí. Pacharango, la verdad y otras mentiras, también muy bueno, porque al final este es un poco, digamos que es novela negra y digamos que bastante, pero es como más psicológica más que nada, porque no sabes ya quién está mintiendo, quién no está mintiendo, qué está pasando, y me gusta muchísimo así como cómo va enganchando una parte con la otra y pasan cosas y dices, uy, esto no me lo esperaba, pero justamente pasa porque luego pasa otra cosa y te deja todavía más sorprendida. O sea, muy bien. No había leído nada de este señor, porque es un señor, ¿no? Sasha es un señor, supongo. Y es muy bueno. Digamos que es un señor y ya está. Yo creo que sí. Y si no, que nos perdone Sasha cuando oiga el programa. Pues eso. Pues mira, yo voy a decir, ya que no me preguntáis. ¡Hey, tú, Eric, qué estás leyendo! Mira, yo estoy leyendo, por un lado sigo audio leyendo, nunca sabré cómo se dice. Sigo con la saga de Amanecer Rojo. Ajá. ¿Por cuál ahora? Ahora estoy en el cuarto. Ahora estoy en el cuarto, el de Oro y Cenizas.
¿Qué tal? Me interesa. Bien, lo que pasa es que tengo la sensación de que esto tenía que haber sido una trilogía. Ya te sobra. Ahora, Ya te sobra. no, porque tengo la sensación que en esa trilogía se cierra todo el arco y ahora sigue. Y entonces es una sensación un poco rara, porque todos los personajes que sabía, los buenos, los malos, todo esto se va enlazando, llega a un final muy potente y dices, ¿y ahora qué me vas a presentar? Si a esto, sí, pasarán más cosas, pero entonces no sé, ya os diré. Y por otro lado, he empezado que me encanta el título, Las raíces recuerdan tu nombre, de Itziber Saldías. Vive en Barcelona, pero vecina del pueblo, o sea, porque nació en el pueblo de lo mío, así que hay que hacer patria también, que es de Beasain. Y muy chulo porque es muy mal rollero. Desde el principio, hombre, a ver, la portada con un hacha y ya dice que no va a ser precisamente pues un cuento, pero va. Pero igual va de bricolaje. Un momento, en Caperucita hay un leñador que es un héroe. Y Caperucita, el cuento original, precisamente alegre, bonito, no es. No vamos a engañarnos. Luego que venga Disney y quiera hacer cositas con lo que quieran y edulcoremos todo, vale, pero no es un cuento bonito. Y luego he estado, sigo poco a poco leyendo, que me encanta, y creo que sí le suena. Hombre. La biografía de Terry Pratchett. Es que me encanta tanto este hombre y es súper divertido leer esta biografía. Es muy, muy interesante. Y hay muchos pasajes que parece que le estás viendo a él. Divertido también hasta que empiezas a llorar un poco, pero bueno. Sí, bueno, claro. Lo que pasa, pero yo creo que lo bueno que tiene es que precisamente siempre tienes ese tono de Terry Pratchett. Que incluso en los peores momentos, no sé, o sea, es muy tierno y es muy, muy, muy chulo. Y me está gustando muchísimo. Y bueno, tú también, si quieres contarnos qué estás leyendo en estos momentos, o no sé, porque hay muchas veces que hablamos con los editores y nos dicen leer, sí, de trabajo, pero otras cosas poco puedo leer. Por aquí lo que acabo de leer, a ver. Y por aquí. Vale. Este se puede ver más el título porque está ya a punto de salir. Vale. Sí, trabajo. Ya, me imagino, porque siempre, cada vez que hablo con editores así, se me dice lo mismo. Leer, pues suele ser o leer galeradas, o leer para corregir, o simplemente leer para seleccionar próximos libros. Hay lectura aspiracional, también por ahí, de ocio, pero supongo que será ya para agosto, así en vacaciones. Bueno, pues vamos a empezar y vamos a seguir con la tradición de presentarte o presentaros a Maimés con 6 palabras. La primera de ellas, tú nos vas diciendo si crees que os cuadra o no. La primera de ellas sería una muy original, catalán. Obviamente. ¿Te imaginas que has fallado? Sí. No me suena esa palabra de nada. Esa te ha costado un montón, Aritz. ¿A qué sí? Oye, ya me estás quitando méritos. La segunda también es súper original. Pratchett. Porque de eso hablaremos, porque desde que vi lo que estabais empezando a hacer, dije, yo quiero aprender catalán directamente. La tercera, ya se ha pasado hace poco y hablaremos luego de ella, Sant Jordi. Sí. La cuarta, yo creo que imprescindible, y también hablaremos del tema, traductoras y traductores. Absolutamente. La quinta, también imprescindible, Marina Vidal. Y la sexta, y empezaremos por ahí, vuestro nombre, Maimés. ¿Por qué decidisteis llamar Maimés a vuestra editorial? Lo he explicado muchas veces, Lo siento para los que ya lo hayan escuchado, pero bueno, lo vuelvo a repetir un poco rápido. No teníamos nada claro lo del nombre y teníamos, de hecho, diferentes nombres. Además, yo soy coeditor y diseñador en la editorial y a la vez que buscábamos o pensábamos propuestas de nombre para el sello, pues yo dibujaba posibles logos y cosas.
Y teníamos uno que nos gustaba bastante, tanto yo como a mí, que era Cometa Binario, pero o sea, había algo, o sea, por el concepto, por el elemento, o sea, que el cometa binario, que era un cometa al que habíamos enviado por aquel entonces, en 2018-2019, habíamos enviado una sonda que había aterrizado en un cometa binario, que era un cometa que parecía un patito de goma, porque estaba compuesto de 2 cuerpos. Ahora no me digáis reproducir el nombre del cometa, pero Espérate. largo y ruso. Kurushenko. Ahora lo busco, lo voy a buscar. Sí, era. Y sonda Rosetta era, ¿no? La que viajó hasta el cometa. Pero bueno, pero lo de, como tú has dicho antes, digamos, en nuestro ADN está todo el tema de la literatura queer, del feminismo, y lo de binario parecía contradictorio, aunque en ese sentido y por el elemento cosmológico sí que funcionaba, a nivel de lenguaje era como raro. Y entonces desechamos esa idea y estábamos bastante huérfanos de ideas. Y justo en aquel momento estábamos también realizando en Barcelona hay una cosa que se llama Barcelona Activa, que es como una institución que ayuda a empresas y a gente autónoma como a posicionarse y a emprender un negocio. Y estábamos en una incubadora de proyectos culturales que dirigían un grupo de ex trabajadores del mundo editorial, de directivos del mundo editorial, y uno de estos señores nos hacía una tutoría, y en esas tutorías insistía muy a menudo en que o sea, que nosotros teníamos como que queríamos hacer libros, que él lo entendía, que teníamos como un apego emocional hacia los libros, pero él creía que a 10 años vista los libros desaparecerían. Optimismo ante todo. Sustituidos por... Bueno. Entonces nos intentaba convencer de que dirigiéramos el negocio hacia otra cosa y que si quisiéramos, que si queríamos, pues podíamos regalar libros o cosas con lo que hiciéramos, ¿no? Oye, ¿qué era ese futuro? Porque la verdad, vamos a invertir algo porque... No sé. Quedan 5 años ahora para ver si se cumple o no. Y nada, de esas tutorías, que nos fueron bien, porque por muchas otras cosas sí que fueron constructivas, pues de esas tutorías nació, al final teníamos que presentarnos en 2 tribunales de estos de defender el proyecto en 5 minutos para un concurso con un premio, y ya necesitamos escoger el nombre y de ahí vino el Maimes Libras. Y entonces a la hora de ligarlo formalmente con el logo y todo eso, pusimos un libro quemándose en referencia a Fahrenheit, y el Maimes nos evocaba tanto al terror de Lovecraft como al Peter Pan, así que ya teníamos todos los géneros del fantástico representados. Y ya está, ahí se acabó. Oye, Tolkien está muy bien, desde luego. Sí, porque era gracioso yo para no meter la pata cuando he leído el párrafo ese, claro, metía a traducir el texto de sobre vosotros y me aparecía eso, cada vez que aparecía memes, me decía nunca jamás. Y en nunca jamás, nunca jamás nos encanta y diciendo, estoy leyendo a Peter. También engancha con el es nunca jamás o nunca más. Nunca más. Entonces también ligaba con todo el movimiento gallego y tenía esa resonancia también como un poco batallera que también nos gustaba y a la vez como distópica y catastrofista. Entonces nuestra exposición de 5 minutos acababa con una pila de libros quemándose. Y además en catalán hay muchos monosílabos y Maimes es un buen ejemplo, ¿no? Pero claro, y desde el principio tenéis claro esa apuesta por tan valiente y que me parece una pasada de rescatar, bueno, pues no había desaparecido nunca, pero volver a publicar todo lo de Terry Pratchett. ¿Desde el principio de la editorial estaba o fue de repente...? Era como publicar Pratchett llegó en el 2.º año de editorial. Y era como entre lo leitmotiv, ¿no? De las cosas que decíamos que si un día podemos hacer, haríamos, estaba eso. O sea, sí, claro que estaba ahí porque además en catalán a lo largo de los años se habían publicado varios artículos por diferentes periodistas
hablando del sinsentido de algunas ausencias en la literatura catalana y cuando se hablaba del fantástico, una de las primeras personas que se citaba es Pratchett, porque eso, hasta que lo publicamos nosotros no se había publicado nunca nada de él, ni un texto en catalán. Se habían representado 2 obras de teatro, creo, pero por grupos pequeños y en un periodo corto de tiempo. Pero bueno, Pratchett, estamos hablando de Pratchett, pero en vuestro catálogo tenéis de China Miéville, Becky Chambers, Ted Chiang, Frank Herbert y Sudun, por cierto, Monse, sí. Octavia Butler. ¿Cómo hacéis el periodo, o sea, ese proceso de selección? Sobre todo, claro, hay muchas veces que os encontraréis con ese punto de decir, lo ha leído suficiente gente ya en castellano, apostarán por leerlo en catalán. ¿Cómo hacéis esa decisión cómo tomáis la decisión de publicar un texto? Aunque, claro, la mayoría se han publicado en castellano. Entonces, ¿cómo tomáis esa decisión? En verdad es, ya que a lo mejor cae un poco de esto, se baja el sufle, pero no lo intentamos tomar como algo muy poco personal y de algún modo un poco calculado. Y explico qué quiere decir eso. O sea, nuestro gusto personal es importante a la hora de escoger qué títulos publicamos y todo eso, pues sí, porque por ahí ya llegan nuestras lecturas, pero sí que quisimos ponernos como unas normas que cumplieran los libros que íbamos a publicar, pues para intentar que digamos, había tanto que hacer que las publicaciones estuviesen realmente justificadas, ¿no? O sea, que no era solo esto ha llegado a mí, me ha gustado mucho, lo publicamos, sino poder defender que, pues eso, ¿no? Que era necesario y que podía funcionar. Entonces, alguna de las normas más importantes que teníamos al principio era evidente que no hubiese sido nunca publicado en catalán. Eso lo hemos incumplido después, más adelante, pero bueno, ya puedo explicar. Que en aquel momento hubiese alguna razón relevante para reivindicar esa publicación entonces, ¿vale? A veces eso era que en castellano a lo mejor eran autoras o autores que nosotros creíamos que eran muy importantes, pero que no tenían tantos libros o estaban un poco abandonados, en el caso de los clásicos, o en el caso de libros nuevos, eran libros que nosotros creíamos que iban a ser relevantes en los sucesivos años, pero que aún no se habían publicado en castellano. Y ahí también intentábamos y hemos intentado siempre o ir a la par o avanzarnos. Porque lo que pasaba mucho en catalán es que muchas veces fenómenos importantes de la literatura fantástica se seguían y se publicaban cuando ya pues habían como explotado, ¿no? Tipo Juego de Tronos o cosas así. O El Marciano o cosas así que... No, El Marciano creo que no se ha publicado. ¿Cómo se llama? Bueno, libros que a lo mejor había una película que funcionaba mucho, que no sé qué, y entonces ya por fin se publicaban en catalán, pero claro, tenían menos recorrido que en castellano. Y después lo otro, pues reivindica el hecho de intentar siempre como mínimo tener un catálogo paritario y publicar tantas autoras como autores y otras cosas. Y a partir de ahí pues intentábamos eso, o sea, que más allá de nuestro gusto personal, pues aquello estuviera, pues tuviese sentido. Y con Pratchett sentíamos que lo tenía. O sea, sentíamos que con Pratchett o con otras, ¿no? Con Butler, por ejemplo, cuando nosotros publicamos a Octavia Butler, que es el primer libro que publicamos, era Alba, que es Amanecer en castellano. Hacía muchos años que no se había publicado en castellano. Estaba publicado en... No me saldrá ahora. Bueno, estaba publicado a finales de los 80, pero no se había vuelto a publicar. O El rastre del llamp, que es el segundo título que publicamos, pues no se había publicado en castellano aún y así con otros, ¿no? O en otros casos como China Miéville, pues pensábamos que era un autor con suficiente trascendencia como para merecerse tener un libro publicado en catalán, porque hasta aquel momento pues también era inédito. Y unido a eso, yo que estoy ahora leyendo la biografía de Terry Pratchett, claro, eso es publicado tanto en catalán como en castellano.
vais a publicar, por un amigo que no lee en catalán, ¿vais a publicar más libros en castellano o eso fue simplemente porque como era biografía para tener en los dos idiomas? Con el castellano ya hemos publicado 3 cosas en castellano. En catalán hemos publicado ahora mismo, vamos por los 50 títulos o así, más o menos. Y intentamos que cuando publicamos en castellano como que tenga mucho sentido hacerlo, igual que antes. ¿Qué pasa con Pratchett? Pues en el momento en que salieron nuestras publicaciones, gracias también en este caso, a la parte gráfica, porque era en redes y tal, a todo el diseño de la colección que hicimos junto a Marina, pues hubo mucha repercusión en la zona de habla catalana, valenciano o en Baleares, pero también tuvo mucha repercusión, esas publicaciones tuvieron mucha repercusión en el resto de la península. Entonces mucha gente decía, ay, nos gustaría leer algo de Maimés, qué pena que no estén en castellano. ¿O podemos encontrar esos libros en castellano? Así es una pregunta que nos repiten a menudo, si esa colección con esas portadas está en castellano. Entonces cuando preguntamos por la biografía, tanteamos, dijimos, la va a publicar alguien en castellano. Si no tenéis si no tenéis editorial interesada, que sepáis que pues nosotros no nos importaría, pues por eso, para toda esa gente que ha preguntado y que ha dicho que le gustaría leer alguno de nuestros libros en castellano, pues que tengan la opción. Y bueno, sí me consta que sí que hubo otras editoriales interesadas, pero al final la agencia o los gestores de los derechos se decidieron por nuestra propuesta y nos dejaron publicar en catalán y en castellano. Si esos gestores veían lo que estabais haciendo con todo el mundo disco, normal también. Porque yo soy de esas personas que me he muerto de envidia muchas veces cuando veía esas portadas, cuando veía esa colección tan bien hecha y decía, y está en catalán. Después, cuando hemos vuelto a publicar, ha sido con Lauren Biukis, que es una autora a la que queremos muchísimo y que estábamos publicando diferentes libros en catalán. Con la novela nueva nos dijeron que no tenía casa en castellano y también dijimos, bueno, pues nos es natural, es una autora con la que hemos publicado mucho, lo seguiremos haciendo en catalán y entonces lo que hicimos es la doble publicación. Y ahora hace poco hemos publicado una novela que habíamos publicado en catalán hace 2 años, de Ricard Tefa, que es un autor con el que también estamos haciendo muchas cosas. Él la escribió en catalán originariamente y ahora hace poco Las máquinas del caos lo hemos publicado en castellano. Y hasta ahora no hay planes cercanos de publicar nada más en castellano, pero si lo vamos haciendo será así. Serán libros que tengan mucho sentido dentro de nuestro trabajo, ¿no? Dentro de nuestro catálogo. Y has comentado un tema que me interesa, que sería cómo trabajáis con otras editoriales. Me refiero, como lo que decías, los derechos en catalán, los derechos en castellano, publicáis, lo decías tú, a veces os adelantáis o más o menos a la par. ¿Cómo es ese trabajo con otras editoriales? Claro, ellas también conocedoras de que si al publicarse también en catalán, puede que ellas puedan sentir que parte del mercado que podía comprar su libro en castellano es buena la relación entre editoriales o hay un pequeño pique de yo voy a publicar antes que tú. No, normalmente, o sea, cuando hemos publicado antes es porque nosotros porque habíamos llegado a adquirir los derechos como bastante antes. Muchas veces, o sea, o ya teníamos el libro preparado, ya lo teníamos agendado y a lo mejor la otra editorial no le iba bien y lo quería para más adelante. Entonces hemos hablado y se ha pactado y sin ningún problema. Cuando normalmente si llegamos al mismo tiempo a adquirir los derechos por ventanas similares, lo que hacemos siempre nosotros y lo que sería normal es pactar el lanzamiento. Por ejemplo, ahora con los cuentos de Pratchett, pues es lo que hicimos. Desde una editorial y desde la otra, pues dijimos cuáles eran las ventanas que nos iban mejor, intentamos encontrar pues el mejor momento para salir. Y directamente otras veces que es porque realmente nos hemos adelantado mucho, ha salido nuestro libro en catalán y pasado un tiempo, meses o años, y entonces lo han comprado en castellano. Sobre lo que comentabas, que es un comentario que sentimos, que claro, que puede ser que alguna editorial en castellano le asuste
el hecho de que salga un libro en catalán y pueda comerse parte del mercado. También lo comentabas antes, en Cataluña solo el 30% de los libros que se venden son en catalán. O sea, que quien, digamos que los que tendríamos que tener mucho más miedo por lo que vosotros. va a pasar, siempre es nosotros, siempre. El impacto que puede tener una de nuestras ediciones en la edición en castellano yo creo que es mínimo, incluso podría ser beneficioso, y en cambio el impacto que puede tener un libro en castellano que se adelanta al nuestro es directamente catastrófico. Vale. Pero yo creo que al final, o sea, lo normal sería que no nos molestáramos, y al final el libro lo que gana es dos campañas de comunicación, es más gente hablando de él, y yo creo que si las dos editoriales en castellano y en catalán lo hacemos bien, lo único que podemos hacer es beneficiarnos. Sí, porque al final se ve por ambos lados, se habla más del libro, y al final es una opción. Yo te voy a decir, pues por ejemplo, me acuerdo pues cuando publicasteis Ring Out, la de Jelly Clark, o El rastro del rayo, o las de Ali de Bodar, bueno, esa doble que está en un solo tomo. Eso también ayuda, por ejemplo, ha estado Jelly Clark, también estuvo Ali de Bodar en el 42. Ayuda también para que haya dos editoriales que puedan colaborar para que una autora o un autor venga aquí, Sí, claro. todo teniendo en cuenta vosotros, claro, al tener muchos autores extranjeros, claro, ojalá por traer a Terry Pratchett, pero un poco complicado, pero al tener tiene que ser muy complicado poder contar con gente para poder actos, a presentaciones o lo que sea, entonces ayuda que haya dos editoriales que puedan echar una mano. Claro, sí, divides los gastos. Y si hay un festival, pues aún divides un poco más y lo que sea, claro, todo ayuda. Los hemos traído por nuestra cuenta, porque también nos hemos traído a Cassandra Co, que creo que aún nadie la ha publicado en castellano, si no me suena. O, por ejemplo, a Rebecca Ronhorst vino cuando aún no tenía tampoco nada publicado en castellano y hemos hecho el esfuerzo porque vengan, porque creemos que es muy enriquecedor, pero evidentemente si el libro también está publicado en castellano, estuviera publicado en otras de las lenguas del Estado, pues más fácil, porque cooperando, pues eso. Y es lo que pasa normalmente, quiero decir que tenemos muy buena relación y nosotros somos los primeros que somos conscientes que el ecosistema fantástico no es competencia, sino que son aliados. Y trabajamos mano a mano con muchas editoriales de las que publican fantástico en catalán. Mucho, nos veréis muchas veces compartiendo stands, compartiendo espacios y compartimos también asociaciones y de todo. Y también con las del resto de la península. Cuando ha hecho falta, pues hemos hablado y por lo general nos hemos entendido estupendamente siempre. Ahora, por ejemplo, dentro de poco tenemos una presentación conjunta del último de Becky Chambers con Crononauta. Podéis hablar vosotras también, que aquí estoy yo. Estamos aquí hablando. Yo estoy escuchando. No, sí, yo también. No hemos acabado de decir lo de las palabras si sí o si no. Sí, no, ¿qué? Que si estaba de acuerdo. Sí, ya han salido todas, ¿no? ¿Faltaba alguna? Sí, no, faltaban todas, sí. Todas, me parece que súper. A ver, venga, compis. A ver, relacionado con las palabras, había una que es la ilustradora, ¿no? De las cubiertas de la serie de Pratchett, que son súper llamativas y súper bonitas. Entonces, ¿puedes contarnos un poco cómo fue el proceso de seleccionar, de crear la línea con ella? Pues muy guay. Con Marina tenemos una relación ya muy larga y muy próspera y nosotros estamos encantados. Aún hay cosas por anunciar súper chulas por ahí, que ya no puedo avanzar, pero... ¡Ay, me cachis! Podríamos tener una exclusiva. Esta no puede ser. Y con Marina, por ejemplo, empezamos al inicio de arrancar con la editorial.
nosotros teníamos clarísimo que queríamos trabajar con algunas ilustradoras y algunos ilustradores en concreto, igual que con también ha salido la palabra, ¿no? Traductores y traductoras en concreto. Y que era, pues, que era muy importante. Y cuando me reuní en este caso yo, que soy el diseñador, con Marina para ofrecerle cosas en las que podíamos colaborar, ¿no? Le ofrecí la cubierta de la Brigada Luminosa de Cameron Harley. De Cameron Harley, perdón. Y entonces también le ofrecí que para animarla, como digamos que la gente adquiriera los primeros títulos de la editorial, hicimos una colección de láminas ilustradas por Marina, láminas numeradas. Esto ya es una cosa que ha quedado muy bien, es de 2019. Y me parece que fueron los 10 primeros libros o algo así. Los acompañaban en la preventa una lámina de Marina numerada, eran 150 copias limitadas, selladas y firmadas y numeradas, y en la que ella reinterpretaba el libro pues a su estilo con una ilustración. Y bueno, fue una cosa que ya en aquel momento, aquellas ilustraciones nos ayudaron también mucho, porque aparte de las cubiertas que eran chulísimas, pues teníamos más impacto gráfico en las redes al compartir las noticias, porque teníamos pues más elementos y eran ilustraciones muy chulas y eran diferentes. Y en aquel momento, cuando le propuse hacer eso, que se avino muy rápido y fue muy guay, ya le dije, y ahora te estoy proponiendo esto, pero algún día, si algún día podemos en el futuro, quién sabe, dentro de unos años, publicar a Pratchett, me gustaría que lo hicieras tú. Y eso fue la primera reunión meses antes de los primeros libros. Y pues, por suerte no tardamos tanto, solo 2 años. Y hemos hecho un montón de cosas con ellas. Entonces sí que nos sentamos a hablar mucho rato sobre cómo podían ser esas cubiertas, porque igual las de Kip D. Kirby en las ediciones inglesas y españolas y en las de casi todo el mundo habían tenido, pues eran imágenes cubiertas muy evocadoras, muy especiales, y en las que la gente las tenía muy presentes. Nosotros sabíamos que no podíamos ir con esas cubiertas porque los libros desaparecerían, parecerían los mismos que en castellano. Y de hecho es algo que tuvimos que guerrear un poco a nivel de contratos, porque en el contrato especificaba que tenía que publicarse con esas cubiertas los libros. Entonces dijimos que para nosotros no era funcional. Y con Marina lo que le dije es, quiero que la ilustración tenga mucho protagonismo, y me gustaría tener como no vamos a, si os fijáis en los libros de Pratchett, ni siquiera está el logo de la editorial en portada, el título está abajo, el nombre del autor está abajo, todo es como contradice la norma de cómo diseñar una portada de libro, que tendría que ser al revés. Entonces le dije a Marina, el elemento que hará la colección será la ilustración. Lo que hará que la gente reconozca que es un libro de Pratchett en catalán será tu ilustración. Entonces hay que buscar algo que se repita en cada portada para evocar eso. Y a la conclusión que llegamos era que queríamos poner siempre un personaje protagonista en primer plano, ocupando siempre el mismo espacio, y después la locura a su alrededor. Y más o menos la locura o no, pero elementos alrededor. Y entonces había que decidir qué personaje protagonizaría cada cubierta en los libros, porque no hay libros que tienen siempre el mismo protagonista, pero que en cambio las cubiertas iba a ir cambiando. Y después también decidimos toda la parte gráfica toda la parte de diseño que fue propuesta ella también, que es los gradientes de colores para cada subsaga dentro del Dismon, en nuestro caso, y también los pequeños logos que acompañarían a cada saga, el logo de la colección, todo eso nos lo diseñó también Marina. Y muy guay, quiero decir que creo que por suerte preciosas, funcionó. Sí. Sí, y hay que decir, por ejemplo, yo que he estado bicheando mucho, primero que el catálogo queda precioso, o sea, vas bajando por la web y dices, qué gozado. Y luego tengo que decir
que me parece maravillosa la nueva portada que ha hecho para lo de Un Cop de Plomo, lo de las historias perdidas. Me parece precioso. Ese toque madera. Sí, parece muy, entallado, ¿no? Sí, muy chulo. Y ha conseguido proezas, que hace poco hicieron en Reddit, nosotros nos enteramos en la semifinal, hicieron un torneo mundial de portadas de Good Omens. Y participaban 80 portadas internacionales diferentes de Good Omens. Y nosotros nos enteramos en la semifinal que estábamos compitiendo contra no me acuerdo qué país, y que de hecho habíamos ganado y pasaba la cubierta de Marina a la final contra la cubierta taiwanesa. Y ganó la cubierta de Marina, y fue una alegría que Muy bien. los fans, porque era el subreddit de fans de Good Omens, y que los fans internacionales escogieran nuestra cubierta como la mejor del mundo, pues una cosa que ya nos llevamos a... Pues porque no han visto los otros también, ¿eh? No, pero esta la de Dani, es muy buena portada. Sí. Muy buena. Yo quería preguntarte, porque al hilo de otra de las palabras que ha planteado Aritz, y de cierto melón que ha habido, vamos a abrir melones en nuestra línea, en redes últimamente, sobre el tema de los traductores. Bueno, supongo que la gente sabrá, se habla de una editorial que ha contratado a una chica que no está titulada en traducción, otra editorial que se dice que traduce con inteligencia artificial. Entonces, a mí me gustaría saber vuestros requisitos fundamentales que tiene que tener un traductor para que vosotros confiéis en su trabajo. Igual que en las portadas, no arriesgamos mucho. Quiero decir, y a veces sale mal, porque estaría bien darle la oportunidad a gente que empieza, pero sí que desde un inicio, claro, nosotros, tanto Judy como yo, llevamos muchos años trabajando en el mundo editorial, pero para, digamos, como asalariados para otras editoriales. Y cuando arrancamos el proyecto, lo que queríamos es que nos tomaran muy en serio. Y por tanto, o sea, contratamos 6 libros de entrada para ir ya a todos lados, a los periodistas, a las distribuidoras, a las librerías, con un plan editorial, con mira, estos son los libros que publicaremos, estas son las cubiertas, estos son los traductores o traductoras, y como queriendo demostrar, aparecen muchas editoriales, pero sabemos lo que hacemos, sabemos cómo queremos hacer, sabemos con quién lo queremos hacer, y la suerte es que con muchos de los traductores que habíamos trabajado ya antes, que hacíamos libros normis, son traductores que cuando les fuimos a preguntar por si querían trabajar con nosotros en literatura fantástica, de golpe descubrimos que eran absolutos fans del fantástico y que leían mucho fantástico, y por tanto era gente muy experimentada, que tenía una trayectoria muy larga y que a la vez apreciaba el material, y que para nosotros era pues algo trascendente. ¿Y qué pasa también? Que igual que decía Aritz que en Cataluña hay un tejido de librerías pequeñas muy importante y que la gente compra ahí, también creo que es una cosa positiva que nos pasa a nosotros, es que no sé por qué, no sé cómo hemos llegado ahí, pero se le da bastante relevancia al traductor. Tanto como que en catalán es muy normal que siempre el nombre del traductor o la traductora salgan en portada del libro. Entonces, eso de que está pasando por ahí, que hay libros que no están firmados por ningún traductor o por nombres inventados, pues eso en nosotros sería, o sea, en nuestro mercado sería bastante raro. Porque además la gente a eso le da seguridad. Pues este libro está traducido por tal o tal. Eso, o sea, como le da prestigio a algunos títulos, ¿no? Premios importantes de traducción y todo eso. Y yo qué sé, Ernest Riera, que es el que traduce a Pratchett, que es súper fan, pues es el traductor del Guardián entre Centeno en catalán. Sí, porque, mira, igual es casualidad, pero cada vez empieza a aparecer más lo que dices, lo de que haya los nombres de los traductores en las portadas, pero, por ejemplo, es cierto, por ejemplo, que la biblioteca Carfax también lo hace, pero, por ejemplo, Obscura, vosotros, que ponéis siempre en portada, vos venís de Cataluña, entonces igual es más común para vosotros el ver
eso. Igual en muchas editoriales es muy raro ver todavía eso, por desgracia. No lo de que no haya nombres, sino que por lo menos aparezca en portada con la importancia que tiene y con el trabajo Claro, que es el Kashyyyk. No solamente es porque la gente tiene la sensación de que traducir es, bueno, es para traducir de un idioma a otro y ya está. Es decir, Claro. todo el trabajazo, cuando conoces a traductoras y traductores y hablas con ellos sobre su trabajo, te das cuenta del trabajazo que es prácticamente, no voy a decir reescribir el libro, pero sí intentar coger todos los juegos de palabras, de la musicalidad, de coger absolutamente todo que tiene el libro original. Me parece una burrada. Por ejemplo, y sin querer repetirme, pero con lo de Ernest Riera, cuando, igual que con Marina, fui y le dije eso de que ella no salía Pratchett y ella se emocionó porque es fan de Pratchett, con Ernest, cuando fuimos a pedirle traducir libros, él empezó con nosotros también con Octavia Butler. Cuando supo que teníamos un proyecto de literatura fantástica, nos pasó un documento de 3 o 4 páginas de todos los títulos que, según él, se tenían que traducir al catalán del fantástico. Y eran muchos títulos, una lista muy interesante porque tiene muy buen gusto y el documento acababa: todo esto que os digo lo podéis tirar a la basura y obviarlo porque lo importante viene ahora, tenéis que publicar a Terry Pratchett. Y claro, y es guay que él, no solo eso, ¿no? Tanto con Marina como con Ernest, o sea, el saber que dejamos el libro en manos de dos absolutos fans, que Ernest empezó a leerlo, compró los primeros libros en los años 80 en inglés en Gigamesh, y se los ha leído casi todos. No se ha querido leer los 2 o 3 últimos, pero se los ha leído todos conforme iban saliendo en inglés. Pues claro, dejar los libros en sus manos nos da una tranquilidad porque sabemos que él entiende, tiene un respeto reverencial e incluso él, cuando lo entrevistan, a menudo dice que es el proyecto de su vida. Ostras. Así que guay, o sea, tener eso de un traductor por el otro lado de su trayectoria, pues es chulísimo. A ver. Y no solo Pratchett, Ernest está traduciendo también otros, ¿no? Sí, claro. Sí, una vez lo tenéis ya fichado, ya. Claro, no, empezó con... De hecho, él es nuestro traductor de... Inglés. No de inglés, tenemos varios, pero es él nuestro traductor de Octavia Butler. Nos ha traducido las 3 novelas que hemos publicado y el cómic. Él es el traductor de Friday, ahora de los cómics de Friday, que salen también... Que esto sí que me parece que es más raro, que en portadas de cómics salga el traductor, pero nosotros lo ponemos. Y sí, y también nos hizo Cassandra Cole y alguna otra cosa también nueva nos va a hacer diferente. Pero claro, con Pratchett tiene mucho trabajo. Tiene ya para años. Sí, eso sin duda. Y otra de las palabras que he querido poner, Sant Jordi. Primero quería preguntaros, ¿cómo fue el primer Sant Jordi para vosotros como editorial catalana en catalán, vivir el primer Sant Jordi como editorial? Y también cómo ha sido este año Sant Jordi. Sant Jordi, yo creo que... Perdón, voy a ver agua. Pobre, es que le estamos haciendo hablar. No pasa nada. Sant Jordi, quien no lo sepa aún, que lo sepa ya, que es la fiesta más bonita del mundo. Es verdad. No hay discusión. Sí. O sea, nos lo tomamos muy en serio. Yo siempre me lo había tomado muy en serio. Me intentaba pedir, si tenía la posibilidad donde trabajaba, pedirme fiesta para el día de Sant Jordi y pasear libremente por Barcelona y comprar libros. Porque voy a hacer un inciso. Hay mucha gente que no lo sabe. En Cataluña no es fiesta, no es festivo el día de Sant Jordi y flipan. Entonces yo quiero pedir que sea festivo. Claro. Porque cuando vivía ahí tenía eso, que pedir que me dejaran salir antes. Pero también es bonito eso, el salir de trabajar de la oficina, intentar apurar el horario y salir a las 5 ahí como... o sea, también está guay, no sé, estoy indeciso. Aunque yo me pedía fiesta, estoy indeciso qué es mejor, si trabajar o no. También vas viendo durante el día, justamente primero los jubilados y estudiantes que hacen campana. Eso te iba a decir, yo cuando estaba estudiando en Lleida, ya te digo que ya es Sant Jordi. Y nada, por si alguien aún no sabe, supongo que sí, pero es un día en el que básicamente la gente se regala rosas y libros. Y ya. Y entonces, como editorial, Sant Jordi es
más durillo. Es muy bonito igual, hacemos, o sea, nosotros planteamos, en Cataluña se plantean el año editorial con 2 fechas en la cabeza, ahora más con 3, pero normalmente con 2, que una es Sant Jordi y Navidad. Y ahora también tenemos la Semana de Llibre, que empieza a ser más importante, sobre todo como escaparate para novedades. Entonces está la Sant Jordi, la Rentré en septiembre y ya Navidad seguido. Y se hace un montón, o sea, se vende una cantidad ingente de libros esos días, sobre todo el día de Sant Jordi. Y no sé, la primera vez que montamos parada, porque no hemos montado siempre parada, empezamos hace 3 años, pues implica levantarse a las 3 de la mañana. En nuestro caso, que teníamos 2 paradas, una en Plaza Reial y otra en Passeig de Gràcia, levantarnos a las 3 de la mañana, cargar la furgoneta, ir a Plaza Reial, montar carpa, montar parada de libros, volver al almacén improvisado que tenemos como editorial pequeña, volver a cargar, irnos a Paseo de Gracia, montar carpa y así para las 8 de la mañana poder abrir y cerrar a las 9:30, 10 de la noche, sin haber parado casi a comer, ni para ir al lavabo, ni nada. Además somos bastante cafres y se ponía Judith en una de las paradas y yo en la otra y ya. Con 4, 5, 6 metros lineales cada uno de libros y manadas y manadas de gente por delante. Sí, porque entonces, físicamente es una cosa que no la recuperas. Eso ya aún tengo secuelas. Pero también es muy bonito. Y, por ejemplo, el proselitismo de géneros fantásticos, de Pratchett, de Butler y todo eso, pues hacemos un montón, porque conoces a un montón de gente que descubre el proyecto entonces y puedes explicarlo en primera persona y todo eso siempre es muy guay. Sí, porque yo creo que es de las pocas veces que he visto tales atascos de gente andando por la calle de parada en parada, me parece una auténtica burrada y me encantó. Y no he traído ese dato, pero también aparecía, y yo creo que tiene mucho que ver con Sant Jordi, que lógicamente cuando miraban el origen de los libros y todo eso, decían comprados la gran mayoría, pero luego el segundo es regalados. Entonces me parecía muy curioso y me parece muy bonito que haya tantos libros regalados. Como decías, eso tendrá mucho que ver Sant Jordi, pero que la gente siga con ese detalle que a mí es algo que me encanta, de regalar libros a otras personas. Nosotros aquí en mi casa lo hacemos, ¿eh? Y por vez de quien no lo regale, ¿eh? Hay amenazas. Sí. No, eso es una tradición aquí en casa también. En Navidad, siempre que hay un libro, seguro, y para cumpleaños otro. No, yo digo por Sant Jordi. Pero es que yo no soy catalana. Es igual. Nosotros en nuestra casa algún celebramos defecto Jordi, tenías que tener. Me cachis en la... No, yo tengo que decir que con los niños lo hacemos. En Zaragoza también, o sea, por el día del libro, yo a mi madre siempre le compro un libro. A mi pareja lo he intentado, le he dicho que te compro algo. No. Estuvo ahí mirando y dice, es que no está, va, ya lo compraré otro día. Y digo, pero lo bonito es que te lo regale yo. Es muy chulo. No, yo lo hago el día de antes. Ahora que no puedo, el día de Sant Jordi no puedo, el día de antes o 2 días antes, nos vamos con la pareja y el peque, que tiene 2 años, a buscar libros y volvemos con 14 a lo mejor a casa. Es una cosa que no tiene sentido. Y unido a eso, a visibilidad y todo eso, por ahí veo una galleta grande con número 42, que es el premio 42. ¿Qué supone ese tipo de festivales y ese tipo de eventos de cara a una editorial como la vuestra, pequeña, de cara a visibilidad y sobre todo de cara a reconocimiento del trabajo bien hecho? Pues muy guay. O sea, igual no nos podemos quejar a nivel de cómo nos han reconocido con premios, porque como han invitado a nuestros autoras y autores a festivales y a todo tipo de eventos. Y pues sí, es chulo. Es poder estar ahí, disfrutarlo y sobre todo nosotros desde el principio hemos querido estar cerca de los fans de la literatura fantástica en catalán porque sabíamos que era nuestra primera brecha de incursión. O sea que si ellos no nos hacían caso, no nos iba a hacer caso nadie. Entonces, pues hemos intentado siempre asistir a la CatCon, que es
como la Hispacón, pero a nivel de Cataluña. Ahora desde que está el 42, pues igual, y estar cerca de los blogs y de los podcasts y de los críticos y periodistas, pues que hacen caso al fantástico. No sé, por ejemplo, hace unos días hicimos una cosa que me parece bastante épica, que es hemos publicado hace poco un juego de rol basado en el universo de una de las novelas que le publicamos a Marc Pastor. Y él mismo escribió las reglas, lo seducimos para que nos escribiera las reglas del juego y después lo seducimos para que escribiera una campaña de 8 capítulos. Y ha quedado muy guay, lo hemos publicado en catalán y en castellano con GDM. Y el otro día en Gigamesh montábamos una partida en la que dirigía Marc y jugaba un periodista de La Vanguardia, un periodista del periódico, unos booktubers y un periodista de Cataluña Radio. Entonces, el conocer y hacer y tener un trato cordial con aquellos pues adeptos, ¿no? Gente que sabes que reconoce la buena literatura de género y lo que estamos haciendo, pues es guay porque puedes hacer locuras como esta de tener a las principales cabeceras de Cataluña jugando a rol. Y hablando de locuras, que también estuvo por aquí, Carla, la locura del Club Ratchet. También otra que liáis unas buenas también. ¿Cómo surgió eso? Y sobre todo, ¿cómo va funcionando? Nosotros lo tuvimos casi al principio, cuando empezaba casi el Club Ratchet. ¿Cómo va? Va muy bien porque está Carla al mando, por suerte se están organizando fantásticamente bien y al principio sí que participaba yo más, pero no me da la vida y ha conseguido reunir a un grupo tan guay de gente y ella lo hace con tanta profesionalidad y con tantas ganas que da gusto ir ya como simple fan y lector de Pratchett sin tenerme que preocupar demasiado. Y están haciendo cosas súper chulas. Ahora este mes hacen un taller de maquetismo para hacer un pequeño equipaje. Y tienen ideas muy locas. Hace poco tenían a un grupo de teatro que iba a representar Mort en un teatro de Sabadell y van como acercando a todo tipo de personalidades que tienen alguna relación con Pratchett y a la vez van intercalándolo con el club de lectura de las novelas que vamos publicando. Sí, además creo hace poco también haberle visto a Carla por ahí en alguna radio también, sí, es que no para. No para. ¿Y cómo? Antes hablábamos de leer. Decís, claro, qué poquito tiempo tenéis para leer con todo lo que tenéis que publicar, corregir y todo eso, maquetar y todo ese tipo de cosas, claro. Y entonces, ¿cómo seleccionáis los libros? Suspiro. Pues hay una parte de prospección del mercado internacional. O sea, lo que sí que tuvimos claro de inicio es que siendo 2 y repartiéndonos, más allá de todos los colaboradores externos con los que trabajamos, que es eso, ¿no? Que decíamos, portadistas, traductores, el resto de correctores y correctoras, el resto de facetas lo hacemos Judith y yo. Tanto la parte más de números y empresarial, como contratación, como redes, como, bueno, ahora tenemos a Marichu también ayudándonos. Pero es maquetaciones, diseños, banners, o sea, no acabas nunca. Y entonces, como sabíamos que nos venía una avalancha muy grande de curro encima, al principio nos centramos solo en traducciones, porque ahí hay un trabajo prehecho. O sea, sabes qué libros están funcionando y qué autoras y autores están siendo trascendentes en su tierra, y pues entonces te pones a leer eso. Intentas estar muy al día, intentas leer muchos blogs y canales de YouTube y lo que sea para saber qué se está moviendo y ponerte a leer esos libros y ya vas como un poco a tiro hecho.
y también de bagaje de lo que teníamos leído. Claro, una parte de nuestro catálogo son novedades y otra parte es pues clásicos. Y después en catalán, en autores que publicaban en catalán, no empezamos hasta el segundo año también, hasta el segundo o tercer año, por lo mismo, porque o sea, nosotros no podíamos recepcionar 70 manuscritos y leerlos. Ya no podíamos. Y entendemos que es un trabajo muy necesario, o sea, y hay otras editoriales que en ese sentido lo están haciendo en catalán mucho mejor que nosotros. Pero para nuestra estructura y como teníamos planteado el proyecto, pues las primeras cosas que publicamos de autoras y autores en catalán, pues fueron parecidas. Pues publicamos primero a Tamara Romero y a Mar Pastor, que por un lado Tamara la habíamos leído en inglés como 10 años antes, y a Marc pues lo veíamos leyendo de siempre. Cuando dijo que la siguiente novela la quería publicar con nosotros, pues sabíamos que incluso él solo iba a hacer que todo funcionara, ¿no? La leímos y nos encantó y ya está. Pero eso es más fácil, o sea, ir así sobre seguro, con perdón, es más fácil que pelearte con un montón de manuscritos y con nuestra estructura no llegar a buen puerto. Sí, entonces porque... no tenéis recepción de manuscritos en principio. Oficialmente nuestra recepción de manuscritos siempre ha estado cerrada. Eso no quiere decir que no nos lleguen manuscritos semanales. Siempre eso. Y entonces todo lo que hemos publicado en catalán ha sido por gente a la que ya habíamos leído, gente a la que conocíamos y algunos que no, algunos que han entrado bien, pues por eso pues se han acercado a nosotros en un festival, en un no sé qué, hemos podido hablar y nos han hecho un buen speech y nos han convencido para leer su manuscrito. Pero lo que es, digamos, recibir así a puerta fría por mail y ponernos a leer, no podemos. Sí, porque una de las cosas que nos apetecía mucho traeros, aparte de para darse cuenta, claro, conocemos vuestra obra con Pratchett y todo eso, todos maravillosos libros, y dice, claro, todo el trabajo que hay detrás. Me dice, sí, un montón de colaboradores, pero para 2 personas, claro, es que muchas veces no nos damos cuenta y ves pasa la giga y ves todos los libros ahí, preciosos, así, y dice, bueno, tiene que haber ahí un montón de gente detrás, y de repente dices, sí, un montón de gente, un montón de horas de sueño que se han comido más que otra cosa. Entre Sergio y Judith, ¿quién es el Mai y quién es el Mes? Me parece que soy yo, Mai. Vale. Me parece que sí. Y eso, y no, sí, tiene toda la razón. O sea, es lo que decíais al principio, quien se mete en una editorial, y nosotros lo sabíamos perfectamente, no era era para sobrevivir a duras penas y el tiempo que pudiéramos hacerlo y con una cantidad ingente de trabajo a las espaldas. Pero es lo que nos gusta hacer. Y creemos que solo vamos a vivir una vez y que si aquello es lo que trabajamos no solo nos da de comer, sino que ayuda a construir un mundo, ¿no? Hacer este sitio en el que vivimos un poco mejor, pues vale la pena. Y que si esto va a desaparecer en 5 años, pues que ya aprovechando hasta ahora el último este momento. cumpleaños lo celebraremos bien. Claro. 5 años son muchos. No, sobre todo pensando, dice, oye, la estrategia de publicar a Pratchett no está mal, porque con todos los libros que tenéis por delante todavía por publicar, a todos los que quieren tener la colección completa, diréis, oye, si queréis que esté la colección completa, tenéis que apoyarlo. Ahí, claro. Así que no puede ser que de repente se quede a mitad de colección, que no. Y después, como fans de Fantástico, pues eso que nos llevamos, es lo que decís, es que haber publicado a Jameson, haber publicado a Pratchett, haber publicado a Ted Chiang, a Frank Herbert, a Arthur C. Clarke, a Becky Chambers, a Marc Pastor y a tantos otros. O sea, eso ya no nos quita nadie. Ya he trabajado con Marina y con María y con Albert Monteis y Ricard Efa, o sea, siempre todo lo que hemos hecho nos hemos dado el gusto, lo hemos hecho como pensábamos, como queríamos hacerlo y nos han dado la oportunidad, y la gente que ha estado ahí a nuestro lado, tanto colaboradores como lectores, y por tanto, en ese sentido,
Si se acaba mañana, pues muy contento. No se puede acabar mañana. No, por favor. No, que quedan 5 años aún. Claro. Yo una pregunta ya dedicada a un libro en concreto, porque vi que habéis publicado también Así se pierde las guerras del tiempo en los dos en catalán. Así por curiosidad, he visto que son 2 traductores los que han hecho. ¿Hizo cada uno un personaje? Sí. Me encanta. Y 2 portadistas. Me encanta. Vale. El que no haya leído ese libro, pues primero tiene que leerlo ya, porque me parece maravilloso. Sí, yo sé, desde aquí en el programa ya lo hablé una vez. Es un libro que es epistolar completamente, todo el rato se hablan 2 personajes a través de cartas y así. Y me parece maravilloso. Y cuando vi que había 2 traductores, dije, habrán cogido dos personas diferentes para las 2 personajes que salen en rojo. Me parece maravilloso. Sí, dijimos que lo queríamos emular y eso, y también, y en este caso la cubierta es de Marina, pero la trabajó con Miquel, con su pareja. Uh-huh. Y muy guay. Ese libro cuando se ganó lo publicamos 3 días antes del confinamiento, me parece. Sí, limando. Ajustando. Una buena campaña. Y mientras estábamos confinados ganó, me parece que se lo llevó todo, casi todo. Hugo, Locus, Nebula. Y había ganado creo que los 3 premios. Y solo se había publicado en el inglés original y en catalán. Ostras. Oye, ¿y cuando salió el tuit este del Vígolas Dícolas, notasteis algo o no? Sí, pero se notó, pero he de decir que en ese caso, como yo 2 días a la semana trabajo en Gigamesh desde hace 1 año y medio así. Y se notó más en las ventas en inglés y en castellano que en catalán. Porque entonces había pasado tanto tiempo que la gente no recordaba que también estaba en catalán. Que es eso, que a nivel también en buscadores, en todo eso, tenemos mucho peor posicionamiento en catalán que en castellano. Claro. Tú desde Cataluña, usando el explorador en catalán, buscas las cosas en catalán y te salen primero los resultados en castellano. Pues ya te digo que si los buscas desde aquí, estoy en Castellón ahora mismo. Bueno, más preguntillas que tenéis por ahí. Espera que repásemela en mis notas. Yo mientras tanto sí te preguntaré, de cara a futuro cercano, ya sé que hay muchas cosas que no se puede contar, ¿hay alguno que sí se pueda contar? ¿Algún libro que venga? Sí, así lo más chulo y divertido que es en lo que estamos trabajando es ahora para cuando se cumpla el aniversario de la editorial, publicamos con Ricarefa los 2 primeros libros de una exalogía de Space Opera en catalán, escrita en catalán. Uy. Así como uy. Me interesa. Ya está. Es una idea, es muy guay la propuesta que nos ha hecho, estamos encantadísimos, tanto que nos hemos metido ahí cuando evidentemente o sea, cualquier idea sobre edición de libros te diría que huyas de un proyecto así, pero nos encanta lo que ha hecho y vamos a ello. Entonces le publicamos 2 libros juntos. Y tenían que salir el primer día, pero parece ser que va a salir con un par de semanas de diferencia. Y él tiene escrito ya 4 de los 6. Para que te dé tiempo, te lees el primero, entonces te compras el segundo. Así mola. Sí. Para San Jordi hicimos esto, que es repartir tanto en nuestra parada como en Gigamesh gratuito a todos los lectores un avance de 3 capítulos. Y después con Ricard lo chulo también es que te hace, como es dibujante profesional, qué tenemos aquí todo el trabajo de diseño de cubiertas y tal. Ostras. Y las cubiertas. Este es el libro que tenía los post-its ahí de color azul. Y las cubiertas de los 2 primeros, que también, bueno, no sé si no se verá muy bien aquí, pero... Sí. ¿Y esto para cuándo? Esto ahora para junio. Para junio los 2. Y entonces siempre aprovechamos el aniversario de la editorial para hacer una cosa que llamamos MyMess Conference, que es un evento en el que anunciamos el siguiente año editorial. Ahí va a haber un anuncio muy bestia, del que no puedo hablar. ¿Cuánto hype, ¿eh?
Yo ya he avisado. Es que son 5 años, entonces ya había que... Y ya me diréis después si he justificado el hype o no. Y y nada, vamos a cerrar la trilogía de la Tierra Fragmentada, que hay mucha gente que nos lo está pidiendo. Vamos a publicar la novela nueva de Ana Starovinets. En este caso, Sexto Piso publicará al mismo tiempo la novela en castellano y está muy guay. También es un proyecto divertido, que son 500 páginas del ruso. Publicaremos, también cerramos No Sea 3 y Friday 3, que son 2 sagas dos series de cómic que nos han funcionado súper bien. Publicamos más Pratchett, caerá uno nuevo de Pratchett, y esto antes de acabar el año más o menos esto. Creo que no me estoy dejando nada. Casi nada. No está mal. Rebeca ya está apuntando en el calendario. Junio, my mes. Con el boli rojo, además. Después el tema ahora es que estamos desdoblados también con Duna Libras, que es un proyecto que nació, una editorial que llevamos conjuntamente con Laura Huerga de Reichberg. Y por ahí también tenemos mucho trabajo. Y lo que pasa ahí también es muy divertido, porque hacer cosas con Laura siempre está guay, y lo hemos cerrado a 6 libros anuales, por tanto nos quedan 3 más para hacer antes de cerrar el año. Y me parece que 4 nos quedan. 4. El tercero de Dune, que ha ido fantásticamente guay. El tercero de Dune. Y los otros no puedo decir nada. Los otros todos. Y luego me decís a mí que hago muchas cosas. Bueno, yo no sé qué suplementos os tomáis, pero tenéis que pasar la receta. Yo quiero el número del señor que os pasa estos complementos. Y yo sí, para terminar, ya vamos a ir despidiéndonos, que llevamos aquí un buen ratito. Una pregunta así, sin ningún tipo de interés. ¿No vais a hacer una delegación en euskera de Mainnet? Porque vamos, es que aquí, cuando habláis, yo que suelo ir bastante por allí, por la zona de Barcelona, dais una envidia muy grande. Aris, yo te digo una cosa. Sí, claro, sí. Nosotros te explicamos todo lo que necesites saber. Sí. No necesitas ir al señor agorero a que te haga tutorías. Ellos tiempo de sobra tengo, o sea que no. Dormir, ¿qué es eso? Está sobrevalorado dormir. Sí. Algo me dice que dentro de poco voy a dormir menos todavía, o sea que. Pero bueno. Yo creo que pasarán cosas, y simplemente hay que dar espacio a los proyectos que ya están tanteando, y en algún momento pues habrá también, y nosotros, cuando exista, pues encantados de colaborar con quien sea y de... Yo también, ya te digo, sí, te digo, sí, de repente fui y se me saltaron las lágrimas cuando vi que habían sacado algo de Úrsula K. Le Guin en euskera. Y dije, Dios mío. Y claro, a ese nivel estamos por aquí. Entonces, claro, cuando veo... Por eso en catalán sí que se había publicado Úrsula K. Le Guin en los 80 y había estado desaparecida hasta hace poco, que lo reemprendió Reichberg. Y para nosotros, que existiera Reichberg y que existiera Malas Herbas fue importantísimo para existir, porque si no teníamos compañeros de estantería, sabíamos que no iba a funcionar. Entonces, claro, lo que hay que hacer ahí en el País Vasco es esas cosas, comprarlas, regalarlas. Sí, no, sí, yo he encantado. Lo que pasa es que ya te digo que la cosa está complicadita. ¿Sí? Claro, y ten en cuenta que aquí somos unos poquitos menos que allí. Entonces, claro, para que funcione un proyecto como este es complicado. Y sobre todo, a ver, ¿qué es lo que dices tú? Tener compañeros de stand. Porque al final... Pero alguien tiene que ser el primero. Claro, sí, aquí como decir campeador, pero... No, a ver, pero sobre todo porque da mucha pena que... Ahora sí, por ejemplo, de cara a la literatura infantil y juvenil sí se hace un montón en euskera, pero se corta ahí. Entonces da la sensación de como que sí, a los niños hay que enseñarles a leer en euskera, pero luego llega un punto en el que todo el mundo se pasa al castellano.
y molaría mucho que hubiera ese tipo de cosas. Pero Bueno. eso en catalán estaba pasando, en cómic y estaba pasando en literatura fantástica. O bueno, hay un momento en el que de eso, es articular. O sea, es lo que decía antes, sí, cuando has dicho lo de los festivales y todo eso, articularse la gente que tenga interés en eso, y al principio se hacen revistas, o se hacen fanzines, y al final, pues, de ahí sale un día algo. Pero Sí. Sí, más follón no voy a meter. el ciber que decías antes, por ejemplo, que con lo maja que es. Sí, hablaremos y a ver qué pasa. Ya es lo único que te falta, Ariz. Como Ya has- solo me falta eso. O sea, bueno, eso. Como no tienes nada que hacer durante el día, pues mira. Nada. Pero le queda la noche, eso son 8 o 9 Claro. horas ahí útiles. Desaprovechadas. Además, Sí. de noche, que no hay distracciones. Lo bueno también de cuando está todo por hacer es que puedes hacerlo todo. Sí. Darte el Qué gusto buena, ¿no? de... Esa frase. Sí. Claro. Y lo malo es que el sopapo también te lo puede meter a gusto, pero. Bueno, pero que no se arriesga, ya sabes. Sí. No, sí, ya te digo. Sí. A ver, si yo ideas tengo muchas. Y algo que me encantaría, lo único que me falta es decir, yo sería muy bien para eso, para apoyar y decir, mira, si me toca la lotería, yo emprendo ese tipo de cosas, sé que hay gente ayudando y ese tipo de cosas. Pero Pero compres la lotería, Aritz. igual ese es el fallo. Igual ese es sabía que Ay, hola, algo hostia, fallaba. Pachi. Sabía que algo fallaba, Tu pero plan no tiene sabía el qué. fisuras por todos los lados. No. tío. Un detalle, que no compro lotería. Me Solo cago. es un Falla desde detalle. el inicio, muy Joder. mal. Ya. Así como nos vas a financiar. Sí, mira, así está muy bien. Bueno, pues yo creo que vamos a ir dejándolo, ¿no? Antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que es una gozada aprender más de este proyecto, que desde la distancia aquí en el frío norte admiramos tanto, que me da mucha envidia, y porque desde el momento en que vi las portadas, vi todo, y que hay mucha gente que quiero mucho catalana, que me va diciendo, mira qué gozada me he comprado, mira qué bonito me he comprado, y dices, mala Pues yo gente. voy a poner mi granito de arena. A ver, la distribución internacional, ¿no? Hombre, damos prioridad y de esto al comercio local. Sí. Y alguna librería probablemente, nosotros no tenemos de esto para enviarlo, pero alguna No hay librería nadie que se vaya de probablemente vacaciones a Pisa, por ejemplo, y se puede llevar una maleta Otra con los cosa, libros. es otra cosa. Y después hay empresas de estas muy malévolas que en estos casos Ya. no, Sí. no van tan mal. Ya. Solo en estos casos, ¿eh? Sí. No, pero No, eso sin duda. Y me ha encantado el ver eso, que haya tanto apuesta por... Y que yo creo que están muy relacionadas las dos. O sea, yo creo que el comercio local hace también mucho que se cree comunidad, el crear comunidad, se crean movimientos pues como los vuestros. Al final yo creo que está todo muy unido. Si todo se compra a través de un clic en el ordenador y no ves ni a la persona que está ahí, lo que decías tú, o no vas a Gigamesh a los actos que organizáis o lo que sea, pues al final se pierde todo. Y es una pena. Entonces, la verdad es que aquí también apostamos mucho por eso. Así que muchísimas gracias, de verdad. Y 5 años, no, 10 y 15 años que hay que acabar Terry Pratchett, y luego hay que elegir a ver otra saga así larga para que tengáis unos cuantos años más para tirar para adelante. Muchísimas gracias, de verdad. a ver. Muchas gracias a vosotros. Y Monse, haz tu Venga. magia, por favor. A ver, el señor agorero que hace tutorías ha patrocinado el programa de hoy. Solo me queda decirte que si te ha gustado nuestra charla sobre la publicación en otras lenguas, lo compartas por Twitter, que yo sigo llamándole así, o por donde tú quieras. Y si no te ha gustado, pásaselo a tu peor enemigo. Si no tienes Twitch, puedes vernos en YouTube y poner pausa cuando Sergio nos muestra sus lecturas llenas de post-its y las ilustraciones maravillosas que nos ha enseñado. O ver mis gafas divinas, muy estilo True Crime según Sarah Jones. Si lo tuyo, Saragons, perdón. Si lo tuyo es más de escuchar, porque esto originariamente era un podcast, habrás oído el hype que nos ha creado Sergio. Puedes encontrarnos en cualquier plataforma de podcast, iVoox, Spotify, Google Podcast, Google Apple Podcast pues le queda poco ya, ¿eh? Sí. Bueno, de momento lo digo. A lo mejor la semana que viene ya no, pero de momento sí. Y todo lo que termine en podcast o en nuestra web, lapalabraerrante.com. Para que podamos continuar creando y compartiendo contenido, escríbenos 5 palabras bonitas para que sepamos que estás, como dijo Aritz, y demuestra que nos escuchas o que nos ves. Dale directamente al me gusta en iVoox o escribe una opinión en Spotify o Apple Podcast, o síguenos en Instagram, en TikTok o en Twitch. O bien suscríbete con Prime, que a ti te sale gratis y a nosotras nos das una alegría.
Ujú. Y antes de acabar, una cosilla que antes ha comentado Marichu y que colabora con vosotros. Y una cosa que dijo ella en una mesa que organicé y que estoy completamente de acuerdo y con el tema yo creo que viene muy al caso, que comprar libros también es una forma de, vamos a decir, de hacer política o de tomar decisiones y de apoyar proyectos y que la gente que pueda, que lea catalán, la gente que se anime, porque proyectos así está demostrado el cariño que tiene, el trabajazo que es y lo que os lo ocurréis. Así que hay que apoyar a las librerías pequeñas, a las editoriales pequeñas y a todo el mundo que está haciendo para que, como decía hasta al principio, el mundo sea un poquito mejor. Así que muchas gracias para todos, muchas gracias a todo el mundo que está escuchando y nos vemos en 15 días. Adiós. Adiós. Adiós.